Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Es un privilegio y es un gozo volver a estar en casa. Los invito, mis hermanos, a que vayamos al libro de Génesis. Seguimos con nuestra enseñanza del capítulo 14. Va a ser nuestro estudio de 24 versículos. Y el estudio lo he dividido en 3 secciones. El primero es la invasión de los reyes y el cautiverio de Lot. Eso nos va a cobijar el versículo 1 al versículo 12. El segundo es del 13 al 16, Abraham rescatando a Lot. Y el tercero del 17 al 24, la bendición de Melquisedec. En este último y en esta última parte del versículo del 17 al 24 es maravilloso. ¿Por qué? Porque encontramos un desenlace final. Yo lo veo desde esa óptica del encuentro de Abraham con 2 figuras, donde Abraham tiene que tomar una decisión muy personal. Entonces los invito, mis hermanos, en este momento a que leamos el capítulo 14 y vamos a leer los primeros 12 versículos. Voy a tratar de ser lo más breve. Este capítulo 14 es donde primero encontramos la primera vez en la Biblia una guerra. Encontramos un encuentro de una guerra y esto lo pone a uno a meditar el tiempo de hoy. Lo que estamos viviendo, un contraste geopolítico de varias naciones, tanto en el occidente como en el oriente estamos viviendo mundialmente indicios y cosas sobre guerras, pero como pueblo del Señor y que nos vemos muy cortos, muy pequeños, lo podemos observar desde un ambiente espiritual, pequeños pero grandes en Cristo. Yo lo veo desde esa óptica. En Génesis 14, el versículo del 1 al 12, inicia de la siguiente manera. Lo voy a leer en una de las traducciones. En los días en que Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, y Codorlaomer, rey de Elam, y Tildán, rey de Goyín, sucedió. Versículo 2. Y estos reyes declararon la guerra contra Berá, rey de Sodoma, Birsá, rey de Gomorra, Sinab, rey de Admá, Senber, rey de Seollín, y el rey de Belad, que es Zoar. Todos ellos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Pero en el año 14 Kedorlaomer y los reyes que estaban en su parte fueron y derrotaron a los refaitas y a Astarot, Carnayit y a los susitas, Jamán, a los elemitas en Sabet, Keriatayín, y a los oreos en el monte de Seir. Llegaron hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Luego volvieron y llegaron hasta en Mizpat, que es el Cades, y devastaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que habitan en Hasesofón Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Admad, y el rey de Sebollín, y el rey de Belac, que es Zoar, en el valle de Sidín. Presentaron batalla contra ellos, es decir, contra Kedorlaomer, rey de Elad, Teralai, rey de Goyín, Amraphel, rey de Sinar, y Arac, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Pero el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y allí cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. También tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. En esta primera parte, la tierra prometida se convirtió en un campo de batalla.
en el mapa que podemos ilustrar, los siguientes reyes hicieron guerra en alianza con Gojim, que era en la parte de Filistea, toda esa parte que observamos en el mapa. Gojim, Elam, Sinar, Elazar, para invadir Canaán, toda esa parte de Canaán, invadieron toda esta parte, hicieron guerra. Y hacia el sur del territorio de Canaán estaban los reyes de Sodoma y Gomorra, con Zeboyín, Adán y Bela. Tomaron toda esa región e hicieron guerra, una guerra entre ellos, de la cual fue una batalla feroz en el valle de Sidín, donde los reyes de Mesopotamia fueron derrotados a los refitas, susitas, emitas y oreos. Y en el versículo del 5 al 7 encontramos que los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que estaban junto al desierto, y volvieron a emitas, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también los amorreos que habitaban en Sodet. En estos dos versículos, ¿qué encontramos? Que ellos avanzaron hacia el norte, hacia las zonas de Cades, y ahí derrotaron a otros pueblos, para finalmente allí enfrentarse en la batalla al rey de Sodoma y Gomorra, y en esta batalla se da en el mar Salado o en el mar Muerto. Ahí en el mar Muerto hay una batalla entre ellos. Luego vamos al versículo 10, y en el versículo 10 encontramos que en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y Gomorra y algunos cayeron allí, y los demás huyeron. Estos reyes del sur de Canaán terminaron perdiendo la batalla, y como consecuencia de esa batalla quedó cautivo Lot, sobrino de Abraham. Haya sido tomado como prisionero de guerra. Ellos quedaron ahí como prisioneros de guerra. ¿Qué encontramos ahí? Y volviendo a ver la historia de Abraham con Lot, eso nos hace ver en el estudio pasado que presentó nuestro hermano David. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 13 con el versículo 12. Génesis capítulo 13 en el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué podemos observar en el versículo pasado? Que caminaba Abraham con Lot, y era tanta la riqueza, y era tanta la bendición, y era tanta la provisión que los dos obtuvieron, que en un momento de la historia ellos tuvieron que tomar una decisión y separarse, porque existió un conflicto entre ellos. Pero en esta decisión vemos que podía haber tomado Abraham la decisión de dividir las tierras, pero en ese momento él, en un sentido de humildad y en un sentido de confianza en el Señor, decidió que Lot tomara la decisión. ¿Y qué vemos en este versículo? Unas decisiones que desafortunadamente no deberían ser así, pero hubo una confianza humana. Y eso nos invita a la segunda parte de mi estudio, el Lot, el capturado de guerra. Y vamos ahí a Génesis capítulo 14, del versículo 11 en adelante. Vamos a leer dos versículos, y lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional. Lo quiero leer estos dos versículos. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Versículo 12. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todos sus bienes. Y aquí me surge una pregunta: ¿dónde vivía Lot?
y por eso lo leí en el capítulo 13. Vemos que él vivía con Abraham y vemos las condiciones económicas en que los dos habitaban, que tenían muchos bienes, que eran supremamente ricos. Y ahí vemos una de las primeras decisiones. Las decisiones carnales tienen consecuencias. Ahí encontramos las primeras condiciones carnales que acarrean unas consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Lot? Que fue una persona que fue capturada, que fue una persona que cayó en cautiverio. ¿Qué encontramos también? Las Escrituras también nos enseñan y nos muestran y no registran que Lot hiciera sacrificios o que hiciera ofrendas a todo lo que Dios agradaba, y en el momento en que Abraham agradecía al Señor, porque él siempre daba toda la honra y toda la gloria por la provisión que Dios le daba. ¿Qué encontramos en el versículo 10 también? En este versículo 10 encontramos capítulo 13 del versículo del 3 al 5, quiero leerles. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, puesto posesiones eran muchas, y no podían morar en sí mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores y ganados de Abraham y los pastores del ganado con Lot, y el cananeo y el esfero, y habitaban entonces en la tierra. Y ellos se encontraban en una tierra que se llamaba Negev en ese momento. Y en el versículo 10 encontramos del mismo versículo, y alzó los ojos Lot, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. ¿Qué observamos en ese versículo del 13 al 10? En este versículo observamos, muestra el corazón de Lot en el que estaba puesto en Egipto, que representa el mundo, los intereses de él. Y muestra estos dos modelos de su corazón. Pero vemos en otro modelo que muestra a Abraham su confianza en dejar escoger a Lot, y él pudiese escoger que su sobrino lo hiciera. Él dejaba que su sobrino en ese momento escogiera. Lot, su confianza en lo terrenal, se guiaba por vista. Nunca fue el plan de Lot de caer ahí, pero eso hace el pecado. En este capítulo nos enseña dos conductas y dos caminar en el Señor. Y Santiago nos da el testimonio en su epístola a través del Espíritu Santo, y lo invito a que leamos Santiago capítulo 2, el versículo 23. Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y eso fue, y Lot fue lo contrario. Lot fue llamado amigo del mundo. ¿Por qué? Porque en ese momento observamos la confianza que tuvo Dios en dejar que escogiera Lot el territorio donde quería habitar, y Lot escogió el mundo, mientras que Abraham confió en el Señor. Pero cuando eres amigo del mundo, ¿en qué te constituyes? Santiago capítulo 4, versículo 4 nos indica, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que nos presenta las Escrituras. Aquí está el amigo de Dios, Abraham.
Y aquí está el enemigo de Dios, Lot. Dos condiciones que encontramos en las Escrituras en ese momento. ¿Qué nos invita también Romanos capítulo 12, versículo 2? Romanos 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable y perfecta. Esto es lo que podemos encontrar, de que no nos debemos amoldear a las condiciones del mundo. Y eso es el cuadro que vemos y que presenta la vida de Lot en un momento. Y que todo lo que en su caminar y en su transitar en estos versículos que nos muestra la vida quedó en cautiverio. Y aquí vamos a nuestro segundo encabezado, que es Abraham rescatando a Lot. Y esto lo encontramos en el versículo del 13 al 16. Lo he querido llamar Abraham el guerrero. Vamos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 14, versículo del 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el Sinar de Amrel el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue guiado hasta Obab, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot y sus parientes y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Aunque Abraham era un hombre de paz y era una persona preparada para la guerra, él no luchó por un motivo egoísta o un beneficio personal. Él luchó porque amaba a Lot y quería ayudarle. Eso fue lo que condujo a Abraham en ese momento de querer ayudar y rescatar a su pariente. ¿Y cuál es el significado del nombre de Abraham? Porque vemos el nombre de un Abraham y de un Abraham. ¿Cuál es el significado del nombre de Abraham? ¿Algún hermano que se sepa? De Abraham. Bueno, el significado de Padre enaltecido o Padre exaltado. Sí, bien, mi hermana Connie, bien. Resalta su posición personal o dignidad, pero aún sin el cumplimiento de la promesa divina. Ese nombre tiene ese significado personal. Dignidad o cumplimiento de la promesa divina. Representa al hombre llamado por Dios que inicia su caminar de fe, pero todavía en proceso de formación. ¿Por qué? Porque lo vemos en versículos como en el versículo 12 y 13, desde su llamado, desde su transitar por Egipto. En el versículo 13 lo vemos desde su separación con Lot, pero ahí está en plena formación, en plena transformación encontramos a este Abraham. ¿Qué actitud tuvo Abraham con la condición que vivió con Lot? Él podía haber tenido una condición como todo, desafortunadamente, como en algunas esferas, o también nosotros como cristianos. Él podía haber juzgado la condición de la caída de Lot cuando cayó en cautiverio. Te lo mereces estar ahí, te mereces estar preso ahí, te mereces en la condición que estás. Y ahí encontramos muchas veces, esas somos desafortunadamente muchos de los soldados de Cristo en un ejército de cristianos, que muchas veces pisoteamos a los que caemos, a nuestros propios hermanos.
y nos alegramos desafortunadamente con la condición o el pecado de alguno de ellos y no usamos ese grado de misericordia con los que fallan. Y si los que hemos estado en ejércitos o los que hemos visto películas aún de ejércitos, de series de ficción, dice que aún en esa serie de ejércitos se cargan a sus muertos o los animan estando heridos, debemos volver a casa. Esa debería ser nuestra condición de cristianos, y lo hemos reflejado en la vida de un Abraham, que cuando su sobrino cayó en cautiverio, podemos observar en los versículos como el 13 o el 14 de Génesis 14 que acabamos de leer. Y oyó en el versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. O sea, dijo, vamos al rescate por Lot. Y a pesar de que era, y lo muestra la escritura, ejércitos, y la escritura nos presenta un número de personas que lo acompañaron, 318. Mal contado con esa tribu que lo estaba acompañando, pongámosle 500 personas, pero hablamos de 4 grandes reyes y 5 grandes reyes de batalla, y vemos la condición de Abraham de un voto de confianza, de estar preparado para la guerra. Aunque en su actitud era un hombre independiente, no era un hombre aislado o separado. La invitación del Señor es que estemos separados del pecado. Somos llamados a hacer la luz, a brillar en este mundo. ¿Dónde lo encontramos? Mateo 5, del 14 al 16. ¿Qué nos dice las Escrituras? Mateo 5, 16. Dice la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa debe ser nuestra actitud en medio de la guerra, en medio del pecado, en medio de lo que está viviendo un mundo como este. Y esa fue la actitud de Abraham, de confianza, de ir a brillar en el rescate por una persona que estaba en cautiverio. Vemos ese grupo de aliados que tuvo. Versículo 13 nos habla de Amred, de Escol y de Aner, que lo acompañaron también en medio de esa batalla. Una actitud en un acto de locura, humanamente, versículo 14, pero observamos, es una plena confianza en el Señor, creyó en esas palabras escuchadas en el pasado. ¿Cómo así que esas palabras escuchadas en el pasado? ¿Por qué? Porque lo encontramos en Génesis capítulo 13. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham en Génesis capítulo 13, versículo 16? 13:16 le dijo el Señor a Abraham. 13:16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esa fue la confianza que tuvo Abraham de ir en ese momento a esa guerra. Confianza de que el Señor estaba con él en la batalla. Salmo 46, versículo 7, 11, dice la palabra del Señor. Salmo 46, versículo del 7 al 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Está quietos
y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, el Dios de Jacob. Él, sin saber este salmo, lo puso en su corazón y fue al frente de batalla. Veo esa confianza, veo esa fe inquebrantable de Abraham en medio de esa batalla. Abraham no fue indiferente a la situación de Lot. Se podía haber alegrado y haber juzgado, pero fue lo contrario, fue al rescate de él. Abraham es un ejemplo de fe y acción. Su amor familiar y su sentido de responsabilidad supera el riesgo personal. ¿Dónde lo encontramos? Santiago 2:22. Ahí encontramos un versículo que nos da mucha luz en medio de esta situación. Santiago 2:22. ¿Qué nos dice las Escrituras? Dice la palabra de Dios. Pregunta: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? Es esa pregunta que él nos hace las Escrituras. Abraham, como redentor, paga un precio personal para liberar a alguien que no podía salvarse a sí mismo. Eso encontramos. Abraham, como redentor, paga un precio personal para liberar a alguien que no podía salvarse a sí mismo. ¿Eso qué nos hace pensar? En nuestra condición, en la condición que vivíamos sin conocer al Señor. Y es viva sombra e imagen de esta situación. Nosotros no nos podíamos liberar, nosotros estábamos en cautiverio, pero el Señor vino y nos liberó porque no lo podíamos, y hasta el día de hoy nadie lo puede hacer si no es por medio del sacrificio vivo y santo de nuestro Señor para nosotros ser liberados de la condición de pecado. La fe verdadera no es pasiva, actúa en obediencia y dependencia de Dios. Cualquier creyente puede caminar con Dios y estar separado del mundo. Los que lo hacen tienen el poder de Dios y pueden vencer a sus enemigos. Así que pueden vencer a todos sus enemigos. Así que aquí vemos a un Lot como preso del mundo y un Abraham como vencedor sobre el mundo. Eso es lo que encontramos en este capítulo del rescate de Abraham sobre Lot. Y vamos a uno de los versículos maravillosos, del versículo 17 al 24, la bendición de Melquisedec. La pregunta: ¿quién fue Melquisedec? Fue una enigmática figura que encontramos, es una figura enigmática, ¿no? Del 17 al 24. Que apareció brevemente en varios escenarios de la historia humana. Aparece en Génesis 14 y de pronto vuelve y desaparece. Siglos más tarde, su nombre es nombrado por David en el Salmo 110, y después de un lapso de muchos siglos, su nombre aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Habla mucho de este hombre, de Melquisedec. Puso muchos detalles en su vida para que fuese un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Abraham rescata a su sobrino Lot, quien había sido capturado junto con los bienes de Sodoma, y regresa victorioso. Pero en medio de ese encuentro se encuentra con dos reyes. ¿Con quién? Con Melquisedec y con el rey de Sodoma. Se encuentra. Versículo 17 lo vamos a leer. Génesis capítulo 4, el versículo 17.
Y dice la escritura, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabet, es decir, en el valle del rey. ¿Qué encontramos aquí? El primer encuentro. Abraham volvía de la derrota a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él. Y el rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabet, es decir, en el valle del rey. ¿Encontramos qué? Un encuentro. Y encontramos la primera oferta tentadora del mundo. Cuando Abraham volvía de la derrota, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, en este momento del triunfo humano, donde se enfrenta una prueba muy sutil en el Valle del Rey. Es un lugar neutral. Encontramos que es un valle y es un lugar neutral, un espacio de negociación. El rey de Sodoma, cuyo reino representa la perversión moral. ¿Por qué? Porque lo encontramos en Génesis 13:13. Pero seguimos leyendo. Y Melquisedec, rey de Salem, y el sacerdote del Dios Altísimo le ofreció pan y vino. Encontramos un encuentro con el mundo y un encuentro con el Señor. El mundo intenta ganar el favor del creyente, pero con motivaciones personales. Y antes que Abraham responda, o mejor que pueda responder, el rey de Sodoma encontramos el encuentro divino. ¿Por qué? Porque encontramos dos encuentros, de Sodoma y de Melquisedec. Y encontramos en el versículo 18 las características de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y encontramos que le ofreció pan y vino. Que el nombre de Melquisedec, su nombre significa rey de justicia. Es también rey de Salem, paz, prefigurado, la futura Jerusalén. Cristológicamente a Jesucristo. Salmo 110:4. En el Salmo 110:4 juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. No tiene genealogía, no registra lo que nos convierte un tipo sombra de Cristo, el Hijo de Dios eterno. Y la palabra Melech, que significa en el hebreo rey, y Tesedec, que significa justicia. Rey y justicia. Sacerdote de Dios Altísimo, es el primer uso del título. Dios Altísimo, Elohim. Es un nombre que enfatiza la soberanía suprema de Dios sobre todos los reyes y dioses de la tierra, incluyendo a Kedorlaomer, el rey de Sodoma. Y encontramos en el 18, le ofreció pan y vino. No era una comida muy común de la época, pero esto simboliza la comunión, el sustento del Señor y la señal del nuevo pacto. Eso simboliza la comunión del pan y del vino. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Hebreos capítulo 8, versículo 6. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 6? Dice la Escritura, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice la Escritura, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es un refrigerio espiritual en medio de la batalla. ¿Por qué? Porque venía de una batalla, venía de una lucha. Y ahí Melquisedec le ofreció el pan y el vino. ¿Y qué encontramos en el versículo 19? Luego bendijo a Abraham con estas palabras:
que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Melquisedec como sacerdote actúa como un canal de bendición de Dios hacia Abraham. Y al regresar a su casa salió el rey de Sodoma a recibirlo. Perdón, aquí me confundí, qué pena. Entonces encontramos ahí la bendición que recibió de Melquisedec en medio de esa circunstancia. Pero en el versículo 17 que encontramos también, en un momento, al regresar a Abraham, a su casa salió el rey de Sodoma. Encontramos en el versículo 4 la bendición de Melquisedec hacia Abraham. Pero también con el encuentro del rey de Sodoma, al recibirlo, encontramos así a Satanás a tentarlo. Y esto nos presenta en un momento al creyente después de una victoria espiritual. Pero también Melquisedec, como rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, intervino con pan y vino. No podemos leer esta primera mención del pan y el vino sin pensar en los símbolos de la pasión de nuestro Señor y Salvador. Consideremos también que Él pagó para redimirnos del pecado y somos fortalecidos para resistir toda tentación del pecado. Y en el versículo 19, encontramos Génesis 14, 19. Y los bendijo diciendo: bendito sea el Dios y Padre Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. En el 20 encontramos: bendito sea Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham le dio el diezmo de todas las riquezas tomadas. ¿Qué interpretación encontramos con entregar y la bendición de todos los diezmos de las riquezas tomadas de parte del Señor hacia Abraham? Y entonces Abraham le dio el diezmo de todo. En Hebreos 7 encontramos el significado. Hebreos 7. Y tiene una simbología importantísima el tema de la acción del diezmo. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Y el versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Quería leer estos 3 versículos. Y aprendemos un significado espiritual que estas acciones, Abraham, al ser progenitor o padre de un futuro de Aarón, es visto como el representante del sacerdocio de Aarón.
El hecho de que Melquisedec bendiga a Abraham quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec era mayor al de Aarón, porque él bendice al superior que es bendecido. El hecho de que Abraham pagó el diezmo a Melquisedec puede verse como el sacerdocio de Aarón reconocido, y reconoció la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, porque el menor paga el diezmo al mayor. Sí me hago entender, mis hermanos. Aquí vemos tipificado en esta acción lo que con el pasar del tiempo vemos, que el mayor, porque el menor bendice al mayor. Y del versículo del 21 al 24, que lo vamos a leer. Del 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ener, Escol y Amred, los cuales tomarán su parte. El rey de Sodoma dijo: dame las personas y toma para ti las cosas materiales. Y uno ve que así es el actuar, como Satanás aún tienta a estar ocupados con cosas materiales, con juguetes del polvo, mientras la gente en el alrededor perece. Pero Abraham respondió que no tomaría nada, ni un hilo, hasta una correa de calzado. Abraham no quiso tomar nada que perteneciera a este hombre que era perverso, que era malo, ni aún para su pueblo de Abraham. Actuó en fe y fue una victoria para él. Melquisedec lo había bendecido en el nombre de Dios, y esto es para Abraham era lo más importante que todas las cosas del mundo. Abraham ya había aprendido una lección, que el dinero no siempre trae paz y gozo, y eso es lo que debe pertenecer y debemos apersonarnos de eso, que ni el dinero, ni los bienes materiales, ni nada de esas cosas que trate de aferrarnos a este mundo nos trae la paz y el gozo. ¿En qué lo encontramos? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, del versículo del 16 al 17? Dice la palabra de Dios: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso debe primar y eso debe llenar nuestro corazón. Y quiero terminar con una meditación. En la vida de Abraham no es solo la historia de una victoria militar, sino la de una vida espiritual. Encontramos una victoria aún mayor. En el valle de la decisión, Abraham eligió depender de la bendición de Dios Altísimo, en un lugar de reconocer al rey de Sodoma. En esta lección solidificó su llamado y aseguró que su legado sería uno de fe y de integridad y de devoción. Ese debe ser nuestro llamado. Y lo quiero volver a leer.
en la vida de Abraham no es solo la historia de una victoria militar, sino la de una victoria espiritual, aún mayor. En el valle de la decisión, Abraham eligió depender de la bendición del Dios Altísimo, en lugar de reconocer o recompensar al rey de Sodoma. En esta elección solidificó su llamado y aseguró que su legado sería uno de fe, de integridad y de devoción. Ese debe ser nuestro llamado. Nuestro llamado debe ser a la fe, a la integridad y a la devoción, y nuestra mirada hacia Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos. Padre maravilloso, te doy gracias por este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, compartir y leer tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que podamos aprender, Señor, de la vida de Abraham, Señor, que podamos aprender también de la vida de Lot en un momento, Señor, y que en nuestra vida podamos tomar decisiones, Señor, que todo esto conduzca, Señor, a exaltar, a glorificar el bendito nombre de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra, Señor, haga luz en nuestro corazón. Amén y amén.